puntualidad, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes su presencia, y en particular primero al diputado Jorge Vara, que nos permitió llegar al contacto de quien hoy es nuestro orador, el diputado Álvaro Cantar, que nos va a ayudar a desarrollar este tema y a tratar de entender un poco la nueva legislación sobre el teletrabajo. En segundo lugar, contarles que este ciclo del Club de la Libertad, los desayunos de coyuntura, y mucho más en invierno, es un sacrificado encuentro que hacemos por las mañanas temprano de los días viernes. Es el único ciclo que hacemos en este horario, de los tantos que tiene el club, pero también es un espacio en el que nos permitimos una dinámica de diálogo bastante diferente, analizando un tema muy específico, con un grupo de amigos que siempre es reducido, pero que nos ayuda también a un intercambio mucho más enriquecedor, y es por eso que elegimos temas de estas características, ¿no? Que tienen que ver con una cuestión muy puntual, en este caso, la nueva legislación del teletrabajo. La dinámica es que vamos a escuchar al orador, conversar un poco sobre este tema, plantear la dinámica del tema específico. Luego de la exposición del diputado Álvaro Cantar, vamos a tener la posibilidad de plantearle algunas inquietudes, algunas consultas, algunas preguntas, y de esa manera completar un poco el cuadro de situación en un tema que, al menos en lo personal, me declaro absolutamente desconocedor del nuevo marco normativo, más allá de los comentarios que se han publicado en los medios de comunicación, y es por eso que decidimos abordar la cuestión, ¿no? De tratar de ir un poco más al fondo y conocer los entretelones de cómo fue la deliberación, la discusión, el debate, el porqué de esta legislación y particularmente sus implicancias. Así que gracias a todos nuevamente, y diputado Álvaro Cantar, le agradecemos la disposición que ha tenido para con nosotros de aceptar la invitación, y lo escuchamos. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al colega Vara, que fue quien me contactó con ustedes. Así que, bueno, para tratar de ajustarnos a los tiempos, como ustedes bien saben, el 25 de junio pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al régimen legal del contrato de teletrabajo. Entiendo que es un avance significativo en la dirección de la regulación del teletrabajo en la Argentina, que intenta dar respuesta a la necesidad de dotar de una regulación legal la situación de los miles de trabajadores y trabajadoras que llevan adelante su prestación de servicio a través de esta modalidad de trabajo remoto, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué es el teletrabajo, digamos? Me gusta citar una definición que hace el doctor de Virgilis, que dice que es el fenómeno que consiste en la realización de todo trabajo por parte del personal vinculado con la entidad destinataria del mismo, sin la presencia física del trabajador en esta última, ¿no? Sin la presencia física del trabajador en la empresa, utilizando a tales efectos métodos de procesamiento electrónico de la información, tecnologías de la información y la comunicación, manteniéndose en contacto entre las partes a través de la utilización regular de medios de comunicación idóneos y generando un valor agregado. Es justamente esa presencia preponderante de la informática, de las telecomunicaciones, en la realización del trabajo, la principal diferencia con el trabajo a domicilio, y lo que nos lleva a muchos a concluir que, al menos en nuestro país, es inconveniente identificar el teletrabajo con el trabajo a domicilio, justamente por esta particularidad. Ahora bien, esta modalidad contractual presenta, a mi modo de ver, ventajas y desventajas. Entre las ventajas, tenemos que este tipo de tareas permite a los trabajadores y trabajadoras compatibilizar responsabilidades domésticas, como el cuidado del hogar, de hijos, familiares enfermos o ancianos, con la actividad generadora de sus ingresos. Y por el contrario, lo que más se lamenta es la carencia de contacto con el mundo exterior, ya que la propia dinámica de la prestación laboral que encierra esta modalidad
impide la interacción con otros trabajadores o trabajadoras, lo que a su vez contribuye a cierta deshumanización de las relaciones sociales y genera un nuevo problema que no es menor, la inexistente separación entre la vida personal y el trabajo, que seguramente va a plantear nuevas problemáticas a futuro, ¿no? En nuestra doctrina siempre estuvo presente la cuestión acerca de el dilema, digamos, de alguna manera, si el teletrabajo debe encuadrarse dentro de la figura jurídica del trabajo a domicilio y en consecuencia debe tener la tutela correspondiente a esa modalidad laboral, o si por el contrario el teletrabajo es merecedor de un régimen especial, o si simplemente se debe incluir dentro del régimen de la ley de contrato de trabajo. Tanto esto es así que en nuestro país los diferentes proyectos que se han presentado, los primeros proyectos son del año 2002, 2003, hubo proyectos del Ejecutivo del anterior gobierno del kirchnerismo, en el año 2007 hubo proyectos del Ejecutivo del anterior gobierno de Cambiemos en el 2018, y nos encontramos en tratamiento en la Cámara de Diputados con una veintena de proyectos con estado parlamentario, entre los que se habían presentado el año pasado y los más que se presentaron este año. Con lo cual nos lleva a concluir que es indudable la necesidad de dictar una ley que regule esta modalidad contractual, que a mi juicio, y antes de ir puntualmente a un rápido comentario sobre la media sanción que dio la Cámara de Diputados, estos 18 años de intentos fallidos de legislación del teletrabajo, entre otras cosas, ha tenido que ver con miradas, a mi modo de ver, esto es una opinión muy personal, prejuiciosas de ambos lados del mostrador, digamos, de algunos sectores sindicales que ven al teletrabajo como un trabajo precario, como la precarización del trabajo del trabajo en relación de dependencia tradicional, y algunos sectores empresarios que plantean que no es conveniente hacer ningún tipo de reglamentación y que el teletrabajo fluya de acuerdo a los acuerdos individuales. La paradoja de esta, que de dos miradas tan opuestas en los extremos concluyen en el mismo resultado, como suele ocurrir cuando los puntos extremos se juntan, que es que no haya reglamentación, que no haya una norma que regule los pisos laborales. ¿Qué es lo que se ha buscado con lo que se busca con esta ley? Yo diría que fundamentalmente dos objetivos. Fundamentalmente, por un lado, generar una herramienta legal que favorecite la generación de empleo. En un país que está muy golpeado por el desempleo, tuvimos los índices de desocupación del primer trimestre superan los 10 puntos, y el impacto, y estoy hablando del primer trimestre, donde no se empezó a medir todavía el impacto del ASPO, de la cuarentena, que va a ser durísimo en materia de relaciones laborales y de movimiento de la economía, lo estamos viendo ya y lo pronostican todos los que están estudiando el tema. Y por otro lado, que fije unas pautas mínimas de derechos laborales que garanticen que se preste este tipo de tarea bajo esta modalidad, bajo la normalidad de una relación laboral, en los términos de un trabajo decente, para hablar en términos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en base a eso, lo que se busca y se declara en el primer artículo de la norma que tuvo media sanción, es establecer presupuestos mínimos de regulación de esta modalidad contractual, y los aspectos específicos delegarlos a la negociación colectiva. Este es un criterio que se ve, que es un criterio general que se ve prácticamente en todo el articulado de la ley, ¿no? Es decir, en esta ley
no es una ley muy reglamentarista, todo lo contrario, fija los principios básicos principales de esta modalidad especial, pero como, si bien el trabajo es una modalidad, el teletrabajo es una modalidad, atiende diferentes actividades muy diferentes, entonces no es un teletrabajador periodístico que tenga la obligación de generar un par de notas en la semana y una o dos editoriales semanales, que alguien que tenga una jornada diaria de 8 horas de trabajo porque atiende y responde reclamos administrativos, que en vez de hacerlo desde la oficina del empleador, lo hace desde su domicilio particular. Y así podemos encontrar numerosas actividades, o los teletrabajadores de la empresa de software, por ejemplo, que son trabajadores más profesionalizados, digamos. Entonces, cada actividad en particular, las especificidades de cada actividad en particular siempre van a estar delegadas en las posibilidades de negociaciones colectivas, y lo que la ley hace es marcar, reitero, los principios básicos principales. Y se entiende claramente que es una modalidad diferente y no una actividad diferente, la del teletrabajo, a tal punto que se incorpora un artículo en la ley de contrato de trabajo, en el título de las modalidades del contrato de trabajo. El título 3 de la ley de contrato de trabajo es de la modalidad del contrato de trabajo. El último artículo de este título es el 102, y lo que hace el proyecto que tuvo a media sanción, agregar un 102 bis, que habilita la modalidad de teletrabajo. ¿Cuáles son estos principios generales que están distribuidos a lo largo del articulado que tuvo media sanción? En primer lugar, lo que se conoce como principio de indemnidad, es decir, que el trabajador o la trabajadora que presta su servicio en forma remota a través del teletrabajo no debe sufrir ningún perjuicio o ningún detrimento de sus derechos individuales y colectivos que tiene o tendría si esa misma tarea la realiza de forma presencial, es decir, a nivel salarial, a nivel de jornada, a nivel de descanso, a nivel de todas las relaciones laborales de tipo individual, pero también lo que tiene que ver con los derechos colectivos, la negociación colectiva y la posibilidad de elegir y ser elegido, deben ser exactamente los mismos, deben estar garantizados de esa manera. En virtud de ello se regula la jornada laboral, estableciéndose el requisito de que debe ser previamente pactada por escrito. Se establece un requisito formal en este tipo de contrato, que es el contrato tiene que ser hecho por escrito. Ustedes saben que el contrato de trabajo en general, el contrato típico, el contrato por tiempo indeterminado, es un contrato no formal, no necesita ser celebrado por escrito, basta el acuerdo de voluntades, y solo algunas modalidades contractuales son las que exigen el requisito de la formalidad por escrito, como por ejemplo los contratos a plazo fijo. Bueno, en esta modalidad también se exige el contrato por escrito, donde debe fijarse la jornada, y cuando se regula lo de jornada se incorpora algo que es, a mi juicio, muy importante, porque es un tema que es muy debatido, muy resistido por vastos sectores sindicales, y que fue una iniciativa que en las reuniones informativas de la Comisión llevaron tanto la Unión Industrial Argentina como la APIMES, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y la Cámara Empresaria de la Tecnología, Informática y Comunicación, que es habilitar la posibilidad de que el contrato sea por objetivos o por resultados, como normalmente se lo conoce, ¿no? Entonces, el contrato puede ser celebrado por horas de trabajo, o puede ser celebrado por objetivos o en búsqueda de resultados, lo que sí, en ambos casos, se trate por horas o se trate por objetivos, debe haber un límite establecido en la jornada para que no sea una jornada excesiva que viole todas las normas precedentes, ¿no? Y en consonancia con esto aparece uno de los principios que es típico de esta modalidad contractual,
que es lo que se conoce como el derecho a la desconexión digital, por lo que tanto trabajadores como trabajadoras no tienen la obligación de conectarse a ningún dispositivo digital con un motivo puramente profesional durante su periodo de descanso, sus vacaciones, y la contraparte, o sea, el empleador debe respetar. Cuando se regula lo de la desconexión, hay una provisión que, a juicio de nuestro, me refiero a los diputados y diputadas de la oposición, Juntos por el Cambio, nos pareció exagerada y fue motivo de una de nuestras disidencias, porque se le prohíbe al empleador durante los periodos, durante momentos de desconexión digital, enviar todo tipo de comunicación, y esto nos parece que es algo que es al menos exagerado, fundamentalmente porque basta con que uno se remita a las normas del Código Civil y Comercial vigente, donde el uso de estas cuestiones tiene que ser en forma regular, normal y no abusiva. Y lo que hubiese bastado es que desobligar al trabajador a tener que dar respuesta durante el periodo de desconexión y no impedir que lleguen comunicaciones durante el periodo de desconexión. Sobre todo pensemos en aquellas empresas en las que el trabajo que realiza el teletrabajador lo hace hacia clientes que están en el extranjero, y los diferentes usos horarios y la demanda de información o lo que fuera viene directamente de los clientes al teletrabajador en diferentes horarios. Acá esto mereció una cierta crítica al respecto. Se incorpora el resguardo de las tareas de cuidado, que es una doctrina muy moderna para el caso tanto de menores de 13 años como personas discapacitadas o adultos mayores que requieren asistencia específica. Esto tiene su justificativo, que como generalmente el teletrabajo se realiza desde el propio hogar del trabajador y su tarea laboral en el ámbito que se desarrolla coincide con sus tareas propias individuales, se prevé que en caso de que estas tareas de cuidado deben contemplarse en el contrato a los fines de garantizar que no sean perjudicadas. Otra de las cuestiones claves de los principios propios de esta modalidad es lo que se conoce como principio de voluntariedad, es decir, que el cambio de modalidad presencial a teletrabajo debe ser acordado por las partes y también la formalidad del acuerdo, obviamente por escrito, con la excepción de caso de fuerza mayor. El ejemplo más claro es lo de la situación que estamos viviendo ahora. Si por una situación de aislamiento, de cuarentena, como la que estamos viendo ahora, el trabajo no se puede realizar, como ocurre todavía en muchos lugares del país, no se puede realizar en el establecimiento, en la oficina del empleador, y se puede realizar desde su domicilio. Ahí esta excepción, este caso de fuerza mayor, habilita al empleador el cambio de modalidad sin la exigencia del acuerdo del trabajador. Lo mismo podría ocurrir si yo doy el ejemplo de que fuera titular de una agencia de turismo con una oficina con 3 empleados y la oficina tiene un incendio y durante un plazo determinado, digamos 120, 150 días, no se puede trabajar en la oficina y el trabajo se puede realizar tranquilamente utilizando la misma plataforma desde el domicilio del trabajador. Son casos de fuerza mayor que no exigirían el acuerdo de voluntad por parte del empleador. De la mano de este principio de voluntariedad viene uno de los temas que es más discutido y tal vez más controvertido, que más se discutió tanto en la comisión como en el recinto, que es lo que se conoce como derecho a la reversibilidad. El derecho a la reversibilidad en materia de teletrabajo es algo que no solo estaba en la gran mayoría de los 20 proyectos a los que me hice referencia anteriormente, sino que está prácticamente en todas las recomendaciones que hacen los organismos internacionales, particularmente la OIT. Esto significa que si un trabajador en determinado momento presta el consentimiento hace su tarea presencial y presta el consentimiento para pasar a hacerla
total o parcialmente a través del teletrabajo, tiene el derecho de volver a la situación anterior de presencialidad. Y ahí también se incorporó una excepción, más que nada más que una excepción, tiene una aclaración, que es salvo que el impedimento del empleador de poder brindarle esa oportunidad del trabajo presencial. Doy un ejemplo muy sencillo de lo que se quiere decir con esto. Si yo tengo a un trabajador aquí en la ciudad de Santa Fe, que trabajaba presencialmente y pasó por un acuerdo voluntario a trabajar en forma remota, a través del teletrabajo desde su domicilio. Y luego, pasado un tiempo, por X razones, quiere hacer uso de su derecho de reversibilidad y volver a trabajar en las oficinas, pero resulta que las oficinas de mi empresa hoy están en Buenos Aires y en Santa Fe no tengo ninguna oficina, eso es suficiente para bloquear ese derecho de reversibilidad por parte del trabajador. Y lo más conflictivo, aquí hubo dos cuestiones. Una, que nosotros entendíamos que era conveniente poner un plazo no mayor de 30 o 60 días de preaviso para ejercer este derecho de reversibilidad, cosa que no fue aceptada. Y por otra parte, puntualmente, y lo que a mi modo de ver es una de las cuestiones más críticas, es que cuando se regula la reversibilidad, en el último párrafo, se delega en la negociación colectiva la posibilidad de regular el cambio de modalidad de teletrabajo a presencial, y cuando el contrato inicialmente sea un contrato de teletrabajo. Y acá hay una confusión técnica, porque en este último párrafo no se trata de una reversibilidad, porque no se vuelve a una situación anterior que nunca hubo. O sea, si yo desde el primer día soy teletrabajador, no puedo pretender por mi sola voluntad pasar a ser trabajador presencial, invocando un derecho de reversibilidad cuando nunca fui para mi empleador trabajador presencial. Entonces se trata de un caso de innovación de modalidad que es diferente a la reversibilidad. Nosotros directamente entendíamos que este último párrafo no tenía que ser contemplado. Bueno, también se incorporan cuestiones vinculadas a los elementos de trabajo, si bien se establece que los elementos de trabajo, las herramientas de trabajo, lo que pueden ser las plataformas necesarias, software, hardware o computadora, celular, lo que se requiera, es una obligación que debe facilitar el empleador. En los casos de que haya un acuerdo y que esos elementos de trabajo, por las razones que sean, las brinde el propio trabajador, tiene derecho a una compensación por utilizar elementos de trabajo propio para la tarea encomendada. Lo mismo cuando se requiera mayores gastos por parte del trabajador para realizar sus tareas. Yo doy un ejemplo bastante sencillo, que es que un trabajador tiene en su domicilio, tiene obviamente su computadora, tiene su celular, su tarea es una tarea administrativa, que es contestar correos electrónicos, mandar informes, etc. Y tiene determinado ancho de banda en su casa, pero para instalar la plataforma que es necesaria para hacer la tarea encomendada por su empleador, ese ancho de banda tiene que ser ampliado. Bueno, los costos de esos mayores costos de ampliar el ancho de banda tienen que ser compensados por el empleador, como otros mayores costos que pudiera ocasionar. También se prevé la normativa referente a capacitación, poniendo obviamente la responsabilidad de la implementación de la capacitación en cabeza del empleador. Esto debe comprender, digamos, nuevas tecnologías, herramientas de apoyo, tanto virtual como presencialmente. También, obviamente, se cuida de que estas tareas de capacitación no impliquen una mayor carga horaria de
de trabajo y se puede realizar en forma conjunta también con la entidad sindical o con las autoridades administrativas laborales. Y los artículos siguientes, como refieren a lo que yo planteaba al principio, en concordancia con lo que establece en los primeros artículos, cuando habla de los derechos y obligaciones y declara ese principio de indemnidad, los artículos 2 y 13 tratan lo que son los derechos colectivos, es decir, que tanto la posibilidad de negociar colectivamente como la posibilidad de elegir y ser elegido dentro de la asociación sindical, están garantizados para los teletrabajadores de la misma manera que si su tarea fuera presencial. Bueno, para ir terminando, señalo otro aspecto importante porque se regulan lo que son las prestaciones transnacionales, es decir, cuando una empresa local contrata a trabajadores que no son ciudadanos argentinos. Para esto se estableció un sistema previo de autorización de la autoridad administrativa que debe requerir cada empleador que pretenda contratar transnacionales, y se delegó, como tantos otros temas de la norma, en las negociaciones colectivas, en cada actividad específica, la potestad de establecer en la negociación colectiva topes máximos de contratación de personal no nacional. La otra cuestión que es muy particular, que se tomó incluso una propuesta que llevó la Unión Industrial Argentina, es la entrada en vigencia de la ley, dadas las circunstancias particulares que atraviesa el país. La ley recién estaría entrando en vigencia 90 días posteriores al levantamiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? O sea, una vez que el presidente de la Nación dé por finalizado la ASPO en todo el territorio nacional, a partir de ahí, los 90 días siguientes recién entra en vigencia la ley. Y por último, una reflexión final a modo de cierre de esta primera lectura de esta regulación, es que uno avisora que este tipo de modalidad contractual no solo ha venido para quedarse, sino que como consecuencia del vertiginoso avance de las tecnologías de la información y la comunicación, será una modalidad que seguirá creciendo en la posibilidad de generar empleo. Y en este sentido, en una Argentina tan golpeada, como decía al principio, con altos niveles de desocupación, nosotros entendíamos, y cuando me refiero al interbloque de Juntos por el Cambio, de que hubiese sido interesante que hubiera en la norma ciertas medidas de incentivo y promoción, entendiendo que se trata de un dispositivo normativo que alienta como vimos, a las tareas de cuidado, equidad e igualdad de género, pudiendo desarrollarse también fomento para colectivos vulnerables. Pensemos en aquellas personas que tienen discapacidad motriz, por ejemplo, y que tienen dificultades de trasladarse, sobre todo en las grandes urbes, de su domicilio al lugar de trabajo, y que se le abre una posibilidad laboral importante, que hubiera cierto incentivo para contratar a este tipo de personas, como así también ciertos incentivos también de tipo fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas. Creo más o menos no haberme excedido mucho del tiempo, así que bueno, quedo dispuesto a las preguntas y a escuchar sus opiniones. Muchas gracias, diputado, gracias por la presentación, para conocer un poco más en detalle cómo está el tratamiento parlamentario. Le recordamos a la gente que si tienen intenciones de hacer preguntas o plantear inquietudes, lo pueden hacer ya sea vía el chat o eventualmente nos piden para hacer uso de la palabra. Le pedimos siempre el máximo de brevedad para aprovechar al máximo el tiempo. Nos pedía la palabra ahí Joel, así que si Joel podés habilitar el audio, te escuchamos, después lo tenemos ahí también a Pablo pidiendo la palabra, así que Joel, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la palabra.
tenía una breve observación y después una pregunta sobre lo que yo comento. Yo creo que Argentina es un país que está bastante cargado de regulaciones laborales en cuanto a lo que presencial se refiere, a diferencia del trabajo, del teletrabajo o del trabajo virtual. Y observo personalmente que también, sumado a eso, Argentina tiene una franja de contrato en negro enorme, como bien sabrán seguramente ustedes. Mi apreciación personal es que esto también se debe a que hay un exceso de regulaciones y un exceso de trabas laborales que hacen que el incentivo de tanto contratadores como empleados se perjudique, fomentando esto, que haya contrataciones que esquiven estas regulaciones, porque de otra forma, para empleadores o contratados se hace muy difícil o imposible con los parámetros laborales poder cumplir la inmensa mayoría de las regulaciones. Más allá de esta observación, también me parece, no sé cuál es el parámetro que se sigue para poder calcular las regulaciones laborales y demás como una forma colectiva de acuerdos. O sea, yo creo que al hacer esto, no sé, pregunto, digamos, cuál es el parámetro que se tiene, siendo que hay trabajos tan diferentes entre sí de forma individual, y yo que intuyo que no se tiene conocimiento sobre cada uno en particular, o sea que regulándolos colectivamente, creo que se está perjudicando tal vez ciertos trabajos a los cuales no se puede tener en cuenta porque o todavía no existen, que pueden llegar a surgir y ser englobados luego por este tipo de regulaciones o leyes, o existen y no se tienen en cuenta por tener una visión justamente colectiva de estos trabajos. No sé si me expliqué con mi observación o pregunta o requieren alguna aclaración. Eso es todo y muchas gracias por darme la palabra. Muy claro, Joel. Lo escuchamos, Álvaro. Sí, yo creo que la causa principal, no única, pero a mi modo de ver, sin duda principal, del alto porcentaje de trabajadores no regularizados, como comúnmente se dice trabajadores en negro, se debe esencialmente a la terrible carga impositiva que tienen las relaciones laborales, que hace que el costo laboral para el empleador sea porcentualmente sensiblemente mayor que lo que el trabajador se lleva en su bolsillo, en su casa. Y que las maneras que en la Argentina se ha buscado resolver esto ha sido a través de sistemas de multas y sanciones muy gravosas que particularmente operan cuando se producen los despidos y que evidentemente no han dado resultados positivos en décadas. Es decir, pensar que al menos uno de cada tres trabajadores no está regularizado es una cuestión gravísima que no solo afecta al sistema de las relaciones laborales, porque esto sería lo contrario a win-win, digamos, acá pierden todos, pierde el trabajador porque no tiene cobertura de seguridad social, porque no tiene aportes a su jubilación, porque no tiene aportes a su obra social y por lo tanto no tiene forma de ser atendido cuando sufre algún tipo de enfermedad. Pierden los empleadores porque están permanentemente en una espada de Damocles, porque ante cualquier conflicto laboral el sistema de multa indemnizatorio por tener un trabajador no regularizado o en negro es altísimamente grave y lo pone, normalmente si se trata de pequeñas o medianas empresas, un juicio laboral lo pone prácticamente al borde de la quiebra. Y además es el gran problema que tiene nuestro sistema previsional con el que estamos permanentemente en discusión hace años, porque se desfinancia absolutamente el sistema previsional, porque si solamente 2 de cada 3 trabajadores que trabajan hacen sus aportes, obviamente el sistema previsional se desfinancia y tenemos los problemas previsionales que tenemos. Es decir, es un problema muchísimo más grave y que fundamentalmente está atado a mi modo de ver,
no a un derecho laboral excesivamente protectorio, ni tanto por el estilo, sino fundamentalmente que hay las cargas impositivas de las relaciones laborales son altísimas. Gracias por la respuesta. Sí, Pablo levantó la mano. Hola, ¿yo? ¿Quién? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Tengo dos preguntitas, prometo ser súper conciso. La primera, ¿no cree que en un contexto, más allá de que la ley va a venir 90 días después, vamos a tener muchísima inflación por la emisión monetaria, estamos en una crisis, la contratación está en jaque, hay un montón de despidos, la doble indemnización hace que directamente las empresas no se puedan mover de ninguna manera? ¿No cree que todo este tipo de regulaciones lo que va a hacer es justamente incentivar más el trabajo negro y la no contratación, dañando profundamente al teletrabajo, que es la única modalidad que queda debido a que las empresas están siendo empujadas a esto? ¿Tenés una segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta es, dependiendo de cómo responda esto, por eso. ¿No le molesta? No, yo realmente no creo que sea así. A ver, por ejemplo, una de las industrias que hoy más utiliza este tipo de modalidad fuertemente, prácticamente en el 100% de sus tareas, es la industria del software. Y en la industria del software, incluso la Cámara nos acercó un informe. A diferencia de lo que hablábamos en el punto anterior, el 100% de los teletrabajadores son trabajadores que están registrados, que obviamente hacen sus aportes y reciben las contribuciones, y que además están en un nivel salarial promedio por encima del promedio salarial del conjunto de los trabajadores. Creo que no creo que esto acreciente la cuestión, sino todo lo contrario. Si uno da un marco de cierta seguridad jurídica, la respuesta debería ser positiva, ¿no? No creo que el hecho de, al contrario, el hecho de no regularlo deja una zona muy, muy gris donde la litigiosidad tiende a crecer, y si uno logra encontrar una norma que sea clara, precisa, que garantice derechos mínimos, pero que sepan los empleadores hasta dónde llegan sus obligaciones y hasta dónde no, me parece que eso debería tender a una baja de litigiosidad y a favorecer las contrataciones. Pero bueno, eso en teoría, ¿no? Está claro. Entiendo lo que usted me dice, pero esta ley literalmente aumenta los costos de contratación, poniendo obligaciones al empleador sobre, por ejemplo, equipamiento, siendo que en la industria del software, a la cual yo me he dedicado 12 años, antes no era necesario eso. Incluso también te mete como alguna especie de vacíos legales. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del empleador? Pues, por ejemplo, podemos hablar de Internet, por supuesto, pero si hay que hacer modificaciones de la casa por los chicos, y esta ley está claramente a favor del empleado y no del empleador. O sea, podría llegar a empujar a gastos muy extraños y obligar a responsabilidades muy raras por parte del empleador que, de vuelta, desincentiven la contratación. Sí, yo creo que se magnifica un poco esto, ¿no? Primero porque se necesita el acuerdo de las partes. O sea, si el empleador hace sus evaluaciones, sus costos, y le conviene seguir teniendo al trabajador presencial porque mandarlo a su casa le eleva los costos, no tiene por qué apelar al teletrabajo, digamos. Y con respecto al equipamiento, justamente lo que se dejó a salvo la posibilidad de que el equipamiento lo pueda brindar el trabajador, con una lógica compensación, porque en cualquier relación laboral, las herramientas, el equipamiento de trabajo, lo que se necesite, es obligación del empleador. Lo que se hace en esta medida de sanción es habilitar que ese equipamiento y esas herramientas puedan ser eventualmente brindadas por el trabajador, y si tiene mayores costos, obviamente deberán cubrírselo, porque no tiene por qué cargar con los mayores costos de la actividad empresaria. Pero yo no tengo una mirada negativa, en el sentido de que
termine siendo un desaliento a la contratación. Ojalá no me equivoque. Tengo dos preguntas ahí en base a esto que planteó tanto Pablo como Joel, diputado. Me cuelo entre los que plantean inquietudes, ¿no? La primera es si el grueso de la legislación no está pensada, o digamos, tal vez hasta inconscientemente, en los trabajadores que están digamos, trabajando a distancia para las empresas que tienen call center o cosas por el estilo, que tienen por ahí un volumen de trabajadores significativa y que probablemente hayan tenido que mutar en el medio de la pandemia a ese tipo de modalidades. Y la segunda es en qué medida tiene prevista la norma tiene previstas flexibilidades respecto a la carga horaria de la contratación, porque a diferencia de un empleado de comercio, que probablemente yo lo necesito trabajando una cantidad de horas determinada, de acuerdo a lo que dice el convenio colectivo de trabajo en la actividad comercial, probablemente mi empresa necesita un teletrabajador, no sé, 2 horas por día y solamente los lunes y los martes, y no toda la semana. ¿La norma me va a permitir ese tipo de contrataciones o estoy forzado a salirme de la norma para poder hacer ese tipo de contrataciones que pueden ser una necesidad y una generación de empleo posible y que la norma se convierta en una especie de corset? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. En la primera parte creo que no, que justamente por el hecho de lo que yo decía al principio, de que la norma lo que busca, más allá de las críticas que le hemos hecho, ¿no? Pero en línea general lo que busca es establecer un piso de derechos y delega en cada actividad específica, en la negociación colectiva, las especificidades, habilita que no sea una norma encorsetada en los call centers, por ejemplo, como vos señalabas. Y con respecto a la jornada, es al contrario, digamos, lo que hace la ley, dice, no establece ninguna jornada, no le dice tiene que atenerse a la jornada típica de un contrato de trabajo normal, sino que cada jornada se acordará al momento de celebrar el contrato. Lo que uno no puede hacer es establecer, sea por objetivo, sea por horario, una jornada que supere, lógicamente, las 48 horas semanales, las 8 horas o 9 horas diarias, el descanso de 12 horas entre jornada y jornada, ese tipo de Pero cosas. la distribución sí, digamos. A la distribución, particularmente a la pregunta que vos hacías, que es para quienes realizan este tipo de trabajo en forma más parcial, e incluso hasta la posibilidad de que la jornada se pacte, parte en forma presencial y parte en forma de teletrabajo, está absolutamente liberado a lo que acuerdan las partes. Gracias por la respuesta, diputado. Sí, Pablo, ¿tenés una más? No, te estás muteado. Ahí estoy. No, Sí. perdón, tengo como 1000 más, pero voy a intentar no hacer 1000. Entiendo todo el espíritu de la ley. No entiendo, no lo entiendo. En realidad yo no lo justifico. Para mí, cargar más carga impositiva, más carga, en realidad es incentivo al trabajo, y en este contexto me parece un suicidio absoluto. Pero más allá de eso, entiendo vamos a decirlo, el buenismo de que los empleados tengan derechos, entiendo eso. Mi pregunta es, con ese espíritu de buenismo que tendría la ley, ¿no cree que se va todo al retrete cuando ponemos la parte de que se tiene que adaptar a los acuerdos colectivos? No, al contrario, eso es una de las pocas cosas en las que coincidieron tanto empleadores como trabajadores. Los grupos de empleadores que fueron a las reuniones informativas de APIME, de la UIA, de la empresa tecnológica, de la Cámara del Software, decían, no nos reglamenten mucho, dejen que nosotros negociemos colectivamente. Porque ahí nosotros nos sentamos con los trabajadores y sabemos cuáles son las condiciones. De hecho, hay ya en el país, aún sin ley, casi una decena de convenios colectivos ya celebrados. Digamos. Yo particularmente no le temo, al contrario, creo que el ámbito para negociar condiciones es el ámbito más adecuado y no imponer cosas absolutamente desde la legislación nacional.
Ok, y te puedo hacer una preguntita más. Sí, ¿Eh? la última, Pablo, que tengo, Joel Sí, pidiendo. sí, perdón. No, Claramente esta ley se dio en contexto de cuarentena, mucha gente yendo a trabajar de forma remota y todo lo demás, por más de que después irónicamente se pone que terminando la cuarentena sea vigente. Mi pregunta es, ¿por qué no tomaron la modernización, o sea, el mundo moderno como punto de partida para esta ley? Porque honestamente no es que el teletrabajo de repente es una respuesta a la cuarentena, sino que va a ser la forma en la que las empresas van a funcionar de aquí en más. Y de vuelta, están sumando un montón de gastos que va a hacer que las empresas tengan más incentivos aparentemente para seguir trabajando presencial que para seguir trabajando otro más. La reversibilidad, que usted lo dio en el caso, que dijeron que se pusieron, pero yo no vi ningún tipo de modificaciones en el texto de la ley. ¿No viste cómo? Modificaciones en el texto de la ley. No, de lo que era el borrador inicial hubo dos modificaciones. Una que se agregó el párrafo, salvo que el empleador no esté en condiciones de acceder a la petición por razones objetivas, obviamente. Por eso yo daba el ejemplo de que si mi oficina está en Buenos Aires y me piden trabajar acá en Santa Fe, digo, no tengo posibilidad, digamos, eso está claro, o tantas que puedan darse. Y después lo que particularmente al cambio de modalidad, cuando el contrato desde el inicio es por teletrabajo, solamente eso debe en todo caso negociarse colectivamente, pero no como era en el borrador original, que también estaba puesto como un derecho del trabajador. No obstante eso, lo que no pudimos cambiar, porque bueno, los números son los que se imponen en la votación de la Cámara de Diputados, es que directamente nosotros queremos eliminar ese último párrafo para los que son teletrabajadores desde el inicio, y en eso no tuvimos suerte. En ese aspecto sí es cierto que no lo pudimos modificar, como así tampoco el de poner un plazo de preaviso, digamos, para que no sea así la demanda en forma intempestiva. Gracias, diputado. Joel, tenemos una más. Habilitarnos el micrófono. Muchas gracias. Gracias por la palabra. No, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo entendido, por lo que había escuchado, que para elaborar este tipo de ley, o esta ley en particular, digamos, se recurre a un acuerdo entre algunos actores, empresarios, por así decirlo, diferentes sectores de lo que configura el teletrabajo. Para hacer este tipo de acuerdos, cuando se reúnen con ciertos, porque no se pueden reunir con todos, lógicamente, yo creo que se puede llegar a caer en el error de legislar o tratar de regular algo con los parámetros acordados con ciertos empresarios o ciertos sectores, pudiendo esto afectar de forma negativa a sectores que no estarían representados porque, lógicamente, algunos no pueden representar a todos. Entonces, mi pregunta o mi duda va hacia ese lado, digamos, no se puede estar cayendo con este tipo de regulaciones en afectar a otros con parámetros de particulares a todos o a la mayoría. Lo que un poco se pretendió en las invitaciones, tratar de, obviamente, como vos decís, no es imposible a todos, pero sí tener un universo bastante importante, ¿no? Del lado sindical estuvo, qué sé yo, CGT, CTA y varios sindicatos que están más bien vinculados a este tipo de actividad donde el teletrabajo es más fuerte. No, por ejemplo, no sé, no PCN y ATE, porque esta es una ley para el sector privado, no para el sector público. Y del lado de los empleadores estuvo la Unión Industrial, estuvo APIME, estuvo las empresas de tecnología, estuvo la Cámara de Software. E insisto en lo que digo al principio, lo que la ley estableció son las normas, o establece o pretende establecer las normas básicas, esos principios que son comunes a todo, la indemnidad, es decir, que no haya diferencia
por la misma prestación no debe haber diferencia si la hago en mi casa o si la hago en el establecimiento. Es decir, que el acuerdo requiera la voluntariedad, que el derecho de desconexión, porque es lógica la preocupación cuando se confunden por el ámbito familiar donde se realiza la tarea, las tareas propias familiares, el derecho a la intimidad, etcétera, con la realización de las tareas. Bueno, esas son cosas muy específicas del teletrabajo, como con el tema, como es la cuestión del equipamiento, cuando lo brinda el empleador y qué pasa cuando no lo brinda el empleador, esas normas comunes. Y después las cuestiones específicas de cada actividad, que como bien decíamos, pueden ser muy diferentes, porque puede ser como lo que planteaba Alberto, que decía, en mi empresa yo necesito que venga 2 o 3 veces, que haga el trabajo 2 o 3 veces por semana, 2 horas y nada más, y otro necesita que los 5 o 6 días a la semana esté permanentemente en determinado horario conectado y contestando correos electrónicos, información, brindando informes, etcétera, etcétera. Ese tipo de regulación específica es la que se delega en las negociaciones que hagan colectivamente cada parte. Diputado, más que agradecido con su tiempo, con su generosidad de acompañarnos esta mañana, de ayudarnos a entender un poco mejor el trasfondo de la discusión, del debate. Y bueno, agradecerle también a todo el resto de las personas que participaron el día de hoy, todos con la iniciativa y la inquietud de conocer un poco más sobre esto, y con la preocupación siempre vigente que tenemos de que Argentina tiende a no interpretar adecuadamente algunas cosas y a cometer errores que después nos cuestan posibilidades de empleo, de trabajo. Esa es una preocupación que tenemos en la Fundación siempre. Así que gracias por el tiempo de nuevo, diputado, por su generosidad de acompañarnos esta mañana, y saludo para todos los que nos acompañaron también. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que haya servido para clarificar algunas cosas. Obviamente, Tipito enojado, muy contento no está con la ley, pero hay que ver, incluso ver qué es lo que pasa en el Senado. Yo soy bastante escéptico con respecto a cuáles son las modificaciones que se pueden hacer. Estuve ayer presenciando la primera reunión presenciando obviamente de esta manera, ¿no? Por internet, la primera reunión de la comisión del Senado y bueno, creo que ahí la idea es abrirla y llevar adelante algunas discusiones. Nosotros estamos, nuestro interbloque en el Senado sigue insistiendo con estas propuestas de modificación que no tuvimos aceptación en diputados, y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. Yo creo que mi temor es porque cuando se intentó modificar lo que salió de la comisión en el recinto, con una propuesta de otros bloques, era un retroceso muy grande para lo que habíamos avanzado. Piensen ustedes que nosotros cuando hablábamos de la voluntariedad, por ejemplo, pusimos a instancia nuestra la excepción de la fuerza mayor a la voluntariedad. Es decir, voluntariedad si estamos en situaciones normales. Ahora, si estamos en una situación como la actual, la única forma de mantener el puesto de trabajo y mantener activa la empresa es que el trabajo se haga desde el domicilio, esa voluntariedad debe ser actuada, o el ejemplo que le daba yo de la oficina de turismo que se incendiaba, ¿no? Bueno, eso lo quisieron sacar. Lo mismo cuando hablamos de la compensación, nosotros pusimos que la compensación, le agregamos que la compensación sea los mayores costos. Porque si el trabajador antes de ser teletrabajador en su casa tiene su computadora, tiene su ancho de banda, tiene su escritorio, su silla y demás, no hay ningún mayor costo que compensar. Eso también se quiso modificar en el recinto, eliminando lo de mayores costos y cargando todos los costos en el empleador, que ahí sí coincido con lo que decía Pablo, ¿no? De que sería una carga excesiva para el empleador y termina funcionando como un desincentivo. Digamos, así que espero que ese tipo de cuestiones no vuelvan del Senado con ese tipo de
modificaciones que sí realmente son perjudiciales, y ojalá tome alguna de las que nos quedaron pendientes. Bueno, muchas gracias de nuevo, y un saludo a Jorge también, que lo veo aquí, que nos ha acompañado hasta ahora. Gracias a todos, y disculpen que no nos podamos atender mucho más, tenemos una actividad a las 9, lamentablemente no llegamos. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.